Buenas noches, mi nombre es Andrés Ramírez y en este video voy a hablar acerca de los distintos temas que vimos a lo largo del periodo. Estos son el diagrama de cuerpo libre, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento periódico, la mecánica, el movimiento armónico simple, el movimiento vibratorio, el péndulo simple y las ondas. Primero que nada, estas temáticas tienen distintas raíces, o sea, abren más temáticas. Por ejemplo, en el péndulo simple, nos habla, entrando sobre el tema, acerca del ángulo, cómo afecta la masa y mucho más. En el movimiento armónico simple se habla sobre los resortes y distintos factores externos. Primero que nada, el diagrama de cuerpo libre. En este se trata acerca de un plano en el que se ubica un objeto y si se ubican sus vectores a través de distintas flechas, demostrando la acción que ésta genera. Pueden ser fuerza, velocidad, aceleración, altura, gravedad y mucho más. Le traje un laboratorio y para poder observar más acerca de esto. En este laboratorio vemos a un muñequito de madera que va a intentar empujar una caja. En los vectores que vemos hasta ahora, en el diagrama de cuerpo libre, es la gravedad, la fuerza aplicada. Los distintos variables que nos presenta el laboratorio es la fricción, que puede ser la madera o el hielo, donde la madera sí genera fricción, lo que hace que provocar mayor dificultad al muñequito para mover la caja, o el hielo que no genera fricción, cosa que hace que la caja se deslice de mayor manera y el muñeco no tenga que realizar tanto esfuerzo. Otro variable es la fuerza y la fuerza neta. Como podemos ver, iniciando el laboratorio, tenemos que mover la flecha para ver cuál es la cantidad de fuerza que le genera el muñeco. Después de esto, la fuerza neta, que si la podemos que se ponga, este puede generar un mayor empuje, como podemos ver. Sin embargo, antes de llegar a un punto en el que la fuerza neta es inversa y la fuerza sigue existiendo. Otro variable es los muros o ladrillos o muelles, esta no afecta en ningún punto, y la posición, que es de la caja en específico. La última variable que contiene esta es el peso del objeto que va a empujar. Esto puede ser un cajón, un archivador, un perro, un frigorífico o un libro. Pues variable principal es el peso, porque un cajón obviamente va a ser más dificultad de moverlo a un libro. Por ejemplo, acá con el perro. Vemos que él lo mueve y lo mueve mucho más rápido que lo hizo en un principio con la caja. Ya colocando el hielo para que no exista una fricción, vamos a ver que realiza un pequeño empuje y el perro sigue moviéndose a pesar de que ya no está en contacto con el muñeco en específico. El segundo tema que vimos a lo largo del periodo fue el movimiento rectilíneo uniforme. Este trata acerca de un objeto que provoca un movimiento externo y lo hace de manera continua. También le traje un laboratorio acerca de este, donde vemos una persona en una moto. Las variables que tiene este es el suelo, hacerlo o más pequeño o más largo. La animación, que lo hace más rápido o más lento. La distancia del punto cero que tiene la moto, en este caso lo dejaremos en el cero, la velocidad inicial y la aceleración. Como acá vemos, tiene una aceleración negativa, es decir que a pesar de que inicie con una velocidad de 5 metros por segundo, esta tiene una aceleración negativa, por lo tanto, en algún punto empezará a recorrer para atrás, como lo vemos acá. Inicia para la derecha y al llegar a la aceleración
empieza su proceso hasta la izquierda. Esto lo podemos ver en la gráfica que nos otorga el laboratorio. Inicia con cero, inicia en 1 metros.10 sobre segundo, luego a 4,40, luego a 4,30, luego baja a 0,80 de distancia y termina en -6,10. Es decir, empieza en un movimiento para adelante y termina por uno para atrás por la negatividad de aceleración. Haciéndolo de una manera inversa, por ejemplo, una velocidad de negativa y una aceleración positiva, vemos qué pasa. Como se pudo ver, inició yendo hacia la izquierda, es decir, hacia atrás por su velocidad negativa, pero con el paso del tiempo empezó a ir hacia la derecha, es decir, hacia adelante de su principio inicial. Es decir, que a pesar de que esta tenga una velocidad negativa, si tiene una aceleración positiva, en algún momento llegará hacia una posición general. Acá también podemos ver que se usan los vectores, que es la velocidad a la izquierda por ser negativa y la aceleración a la derecha. En el caso de la que la aceleración sea negativa, va a ser a la izquierda y la velocidad hacia la derecha. Segundo, movimiento periódico. Este trata acerca de un movimiento que tiene un ciclo, que tiene un periodo en general. Un periodo es el tiempo que tiene un objeto en realizar, que tarda en realizar un movimiento. Este lo podemos ver reflejado en el laboratorio acerca de resortes que realizamos. También tengo un laboratorio. Este es distinto al que nosotros vemos en un principio y al que realizamos. Acá podemos ver distintas variables como son la masa, la fuerza del resorte, que como podemos ver alterarla, que sea más grueso o más delgado. Podemos ver la longitud sin estirar, la posición de reposo, la línea movible y el rastro del periodo. La longitud de estirar es el que tiene como el punto de equilibrio. La posición de reposo es aquel que está en un equilibrio principal y la línea movible. Esta la podemos alterar. Podemos dejarla acá y ver que sigue volviendo por su peso, que es menor. En el caso de ser mayor, podemos ver que se estira mucho más el resorte, pero va de manera mucho más lenta. Acá que es menor, vuelve al principio, pero de manera más rápida. Otra variable es la gravedad. Esta puede ser la de la Tierra, una gravedad mucho más alta que vemos que provoca que sea aún más veloz el periodo del resorte, o mucho más baja, que vemos que no llega tan lejos. Este laboratorio también permite cambiar los resortes, pero tiene un valor desconocido. Se puede usar uno pequeño, uno mediano y uno grande. El primer experimento que realizaremos es para averiguar si varía, que el peso sea menor o mayor, para que si es veloz o mayor lentitud, el realizar una oscilación. Vamos a ver que llega hasta la línea móvil, lo cambiamos a mayor y vemos que, como dije al principio, se estira más, pero su periodo es mucho más lento. Ya con el más grande, vemos que tiene una mayor estiración y vuelve de manera más lenta al principio. Esto lo podemos ver reflejado a partir de la línea verde, que es la posición de reposo. Vemos que con el verde está por esta zona, con el azul está por debajo de la línea móvil que pusimos al principio, y con el más pequeño se encuentra en el medio de la longitud sin estirar y la posición de reposo. El cuarto tema que vimos a lo largo del periodo fue
el movimiento armónico simple. En este se nota la velocidad angular y muchos más procesos que vimos. La frecuencia y varios factores que provocan que este se pueda analizar de la mejor manera. Este movimiento también se puede ver reflejado en este tipo de laboratorios. Podemos analizar la fuerza del resorte, como sería la constante según este, que podemos ver es más pequeño su elongación, pero es más veloz. Esto varía de manera que más pequeño, más largo es, pero más grande es, lo hace de manera veloz. Lo podemos ver igualmente a través de la línea de la posición de reposo. Otro factor que puede variar este es la gravedad en el movimiento magnético simple, ya que este nota muchos factores en las distintas fórmulas que manejamos a lo largo del periodo. El quinto tema que vimos fue el movimiento vibratorio. Este lo hemos reflejado a través de una página acerca de una araña que realizamos el módulo. En este concluimos que la araña se localiza mejor a través de su entorno por las telarañas y las vibraciones que ésta genera. A través de esto también analizamos las ondas y las vibraciones que están provocadas para el sonido y distintos más factores. Las ondas las veremos al final. El sexto tema que vimos fue el péndulo simple, que también trae otro laboratorio. Este tiene distintos factores, como es la velocidad, podemos ver la velocidad y la aceleración del péndulo, la longitud de la cuerda, pues sea menor o mayor, caso lo dejaremos en 0,70, y la masa del péndulo, puede ser pequeña, grande, y la gravedad junto a la fricción, que puede ser o ninguna o mucha. Ya luego veremos cómo esto afecta. Eh, Primero, para iniciar, tenemos que poner un ángulo principal. Como sabemos, antes de 90 grados tiene que ser para que este pueda volver a un punto inicial sin dar una vuelta. Como vemos, este recorre principalmente porque al llegar a una arriba consigue una energía para volver a iniciar. Por lo tanto, este no llega a detenerse. Si vemos que llega a un punto mayor de 90, como en este caso lo va a hacer, vemos que este se sale de su principal eje, igual que lo podemos hacer, dar una vuelta. Si vamos a 130, vemos que este baja y vuelve por el mismo lado. La gravedad puede alterar de distintos factores. Si hacemos el movimiento, por ejemplo, una gravedad alta, vemos que es mucho más rápido que una gravedad lenta, vemos que alteran el diámetro que este tiene en un principio, dando que dé la vuelta completa. Volviendo a la Tierra, la longitud también afecta de manera que más corta es, más rápido será la oscilación que este hará. Y más rápida se vuelve en el caso de que de la longitud alta, vemos que dura más la primera oscilación. La más altera de manera que se vuelve más veloz y su aceleración es más alta. Sin embargo, si es una masa mucho más alta, vemos que su velocidad baja. Las ondas. Estas tienen distintos tipos. Puede variar de manera de que sea de manual, oscilación y del pulso. Principalmente en la manual se trata acerca de nosotros movemos, en este caso, la herramienta y esta genera una onda de vuelta. El oscilar es constante, no tengo que realizar ningún movimiento y esta mantiene su mismo periodo a lo largo de la onda. Y en el pulso se maneja de dejar presionado el botón y esta vuelve en la cantidad de tiempo que le hemos dejado. Si es un periodo de corto tiempo, esta será corta. Si la dejo un periodo largo, esta será más larga.
Las variables que nos presentan en este laboratorio son la amplitud, el ancho del pulso, la amortiguación y la tensión. Si manejamos una mayor amplitud, vemos que las ondas son menores. Si manejamos una menor amplitud, vemos que las ondas son mucho más cortas, tienen una menor altura. La frecuencia se divide por la velocidad. Acá vemos que una frecuencia alta, en este caso 3 hercios, tiene las ondas de manera más veloz. Y una frecuencia mínima, vemos que es muy corta. La amortiguación se basa en de qué manera las ondas se ven replegadas. En este caso, si la amortiguación es mucha, vemos que al principio tiene un mayor movimiento y al final es corto. Si no tiene ningún tipo de amortiguación, vemos que se mueve igualmente a lo largo de toda la onda. El último tema que vimos fue la mecánica. Este lo vimos al inicio del periodo, donde analizamos la cinemática y la dinámica. La dinámica trata acerca de las leyes de Newton. Pueden ser la gravedad, la dinámica de una partícula y mucho más. En cambio, la cinemática maneja todo tipo de movimientos. Puede ser circular, oscilatorio, periódico y mucho más. Esta fue la explicación de los temas del periodo, espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.